agradecer a Dios por esta oportunidad que me da, estando a pocos días del nuevo año 2022 y deseándoles que sean los mejores años que vengan después de este 2021. Vamos a hacer acerca de los procedimientos de grado de corte de cabello, que es para barbería y también para cosmetología. La primera pregunta: ¿el apoyo es la parte de la navaja en la que se coloca? El apoyo es la parte de la navaja en la que se coloca el dedo meñique. Otra pregunta: ¿el corte palma a palma es la mejor posición de las manos para cortar? El corte palma a palma es la mejor posición de las manos para cortar línea de corte vertical o diagonal. Línea de corte vertical o diagonal. Esa también viene en la pregunta. Otra pregunta: ¿el corte de cabello básico en el cabello se corta en un ángulo de 180 grados? Es el corte de cabello básico en el cabello se corta en un ángulo de 180 grados. Es corte de capas largas. Corte de capas largas. Otra pregunta: ¿el vértice es el punto más alto de la cabeza? El punto más alto de la cabeza. 5. Otra pregunta, o el 5. La texturización es el proceso de, donde dejan para contestar, sin cortar el largo. La texturización es el proceso de, sin cortar el largo, es el proceso de eliminar el volumen excesivo. De eliminar el volumen excesivo. Esa es la respuesta. La elevación se mide en grados. La elevación se mide en grados. El cabello liso se encoge entre 0.6 centímetros y 1.25 centímetros. Cuando el cabello liso se encoge entre 0.6 centímetros y 1.25 centímetros, cuando se seca. Cuando se seca. Otra pregunta: el diámetro o grosor de las mechones de cabello se conocen como. El diámetro o grosor de los mechones de cabeza se conoce como textura del cabello. Textura del cabello. Otra pregunta: los extremos del cabello parecen más alejados en. Los extremos del cabello parecen más alejados en. Cortes en capas. Cortes en capas. Otra pregunta: los extremos del cabello se cortan en ángulo cuando se realizan con. Los extremos de cabello se cortan en ángulo cuando se realizan con una navaja. Con una navaja. Cuando ustedes vean la palabra se realiza en ángulos, es con una navaja. Otra pregunta: el surco parietal es el área más ancha de la cabeza. El área más ancha de la cabeza. Otra pregunta: la técnica de corte de cabello sobre peines. El cabello se sostiene en su sitio con. La técnica de corte del cabello sobre peine. El cabello se sostiene en su sitio con el peine. La respuesta es el peine. Otra pregunta: haciendo una división del cabello desde el surco parietal y continuando alrededor de la cabeza se puede ubicar. Haciendo una división del cabello desde el surco parietal y continuando alrededor de la cabeza se puede ubicar la parte superior. La parte superior. Otra pregunta: la Ley Federal de Alimentos, Drogas y Cosméticos de los Estados Unidos establece que las pruebas de predisposición se debe aplicar.
La Ley Federal de Alimentos y Drogas y Cosméticos de los Estados Unidos establece que las pruebas de predisposición se debe aplicar de 24 a 48 horas antes de efectuar el servicio. De 24 a 48 horas antes de efectuar el servicio. Esa pregunta también viene. Otra pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones es una afección causada por una infestación de piojos? ¿Cuál de las siguientes opciones es una afección causada por una infestación de piojos? La pediculosis capitis. La pediculosis capitis. Otra pregunta. ¿Es uno de los primeros sentidos en desarrollarse en el cuerpo humano es el tacto? Es uno de los primeros sentidos en desarrollarse en el cuerpo humano es el tacto. Otra pregunta. ¿Se debe realizar una consulta con el cliente? Dejan para contestar cada corte de cabello. Se debe realizar una consulta con el cliente antes de cada corte de cabello. La respuesta es antes de. Nosotros antes de realizar un corte o cualquier servicio debemos hablar con el cliente, consultar qué es lo que quiere antes de realizar el servicio. Otra pregunta. ¿La zona donde la superficie de la cabeza cambia son? Las zonas donde la superficie de la cabeza cambia son los puntos de referencia. Los puntos de referencia son las zonas donde cambian. La superficie de la cabeza cambian son los puntos de referencia. Otra pregunta. ¿Qué organismo publica las pautas conocidas como precauciones universales? ¿Qué organismo publica las pautas conocidas como precauciones universales? OSHA. OSHA. Si un cliente hombre, dejan para contestar, una barba y bigote bastante corto, ¿lo alejarán del rostro y la apariencia general? Si un cliente hombre, dejan para contestar, una barba y bigote bastante corto, ¿lo alejarán el rostro y la apariencia general? Será el rostro ancho y mejillas llenas. La respuesta sería así. Si un cliente hombre de rostro ancho y mejillas llenas, una barba y bigote bastante cortos, ¿lo alejarán el rostro y la apariencia general? La respuesta es rostro ancho y mejillas llenas. Otra pregunta. Todas las tijeras de estilo francés, la respuesta tienen un refuerzo para dedos. Tienen un refuerzo para dedos. Otra pregunta. ¿Cuál de las siguientes pueden solucionar las puntas abiertas de forma permanente? ¿Cuál de las siguientes pueden solucionar las puntas abiertas de forma permanente? Cortar las puntas, porque no hay solución, solamente que hay que cortar las puntas. Otra pregunta. El diámetro de un solo cabello se denomina textura. Otra pregunta. Para evitar los daños al tejido muscular, los movimientos de un masaje se dirigen. Para evitar los daños al tejido muscular, los movimientos de un masaje se dirigen hacia el origen del músculo. Otra pregunta. Antes de un servicio de afeitado se debe hacer lo siguiente en el reposacabeza. Antes de un servicio de afeitado se debe hacer lo siguiente en el reposacabeza. Desinfectarlo y taparlo. Esa también viene en la pregunta. Gracias, desearle la mejor suerte a las personas, como les digo, que van a comparte. Mi nombre es Gloria Campos. Ahí tengo un video acerca de las partes de la cabeza que lo pueden ver.